Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda asistencia técnica de pruebas de selección 2023. Ustedes sabrán que la segunda instancia de asistencias técnicas está vinculada con los lineamientos específicos de cada una de las direcciones docentes. Es por ello que estamos en esta instancia como parte de la dirección. Mi nombre es Ana Blatt, soy actualmente subdirectora de la Dirección de Educación Artística de la provincia de Buenos Aires, y de algún modo lo que nos convoca en este encuentro tiene que ver con hacer un relato y de algún modo un análisis de cuáles son los lineamientos sobre los que estamos trabajando en la Dirección de Educación Artística en función de poder pensar y construir los roles directivos que se pondrán en juego en estas pruebas de selección. Y entonces poder comentarles que como parte del sistema educativo, las instituciones que dependen de la Dirección de Artística cumplen y se rigen por los lineamientos establecidos por la política pública, y esto es específicamente por los 10 principios establecidos en el Plan de Trabajo para la Educación Bonaerense que se programó para el ciclo 2022 y 2023. Que de alguna manera estos 10 principios sintetizan los fundamentos pedagógicos de los objetivos y las líneas de acción con las que las instituciones educativas, todas las instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires, deberán trabajar. Este plan de trabajo plantea 3 objetivos generales que se definen como el primero, la idea de incrementar y consolidar los niveles de eficiencia interna que existen en el sistema educativo, atendiendo al acceso, la permanencia y el egreso de las y los estudiantes para poder garantizar su inclusión y el derecho a la educación como eje central. El segundo objetivo habla de fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para garantizar lo que implica una mejor calidad educativa. Obviamente hablando de estos estudiantes, de estos y estas estudiantes en todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Y el tercer objetivo, el tercer gran objetivo, habla de intervenir sobre las condiciones en las que se desarrollan las experiencias educativas a través de la provisión de aquellos recursos necesarios para fortalecer el sistema y toda la comunidad en su conjunto. Desde estos 3 objetivos se plantean 10 principios de trabajo. Y estos principios de trabajo, lo que les propongo es, les voy a ir leyendo un breve párrafo de cada uno de los principios para poder repensarlos desde este lugar de la educación artística. El primer principio habla de la centralidad en la enseñanza. Y dice que la enseñanza ocupa el centro de la tarea educativa significa garantizar el aprendizaje en todos los niveles y modalidades, avanzar en la incorporación de soportes y modalidades virtuales, bimodales, organizar la enseñanza por problemas, promover el trabajo por áreas, entre otras estrategias. Que desde nuestra mirada de la educación artística implica un acompañamiento, una supervisión y asesoramiento desde cada uno de los roles, ya sean desde roles de equipo directivo o de conducción, como son los de secretario y jefe de área, pero que ese acompañamiento y asesoramiento esté orientado con el objeto de mejorar esta calidad educativa y quizá de trabajar sobre lo que implican las actualizaciones de las didácticas específicas. Esto, por supuesto, requiere de acciones que propicien el trabajo articulado entre los diferentes actores del sistema educativo con el objeto de fortalecer estas prácticas pedagógicas situadas que se dan en nuestras instituciones, contemplando la planificación de proyectos interdisciplinarios al interior de cada una de las instituciones y también contemplando la posibilidad de entramar en articulaciones que sean interinstitucionales. El segundo de los principios
habla del enfoque de derechos y políticas de cuidado. Y dice que la política educativa debe priorizar las garantías para el conjunto de los derechos que se han recuperado y universalizado, con particular referencia al derecho a la educación. Esto significa remover los obstáculos para su pleno ejercicio. Es entonces que en este sentido, desde este posicionamiento de la educación artística deberá focalizarse la atención en términos de derechos, especialmente atendiendo a los vínculos que se establecen entre los diferentes actores de una comunidad educativa. El rol de las y los docentes en las diferentes organizaciones institucionales, su acompañamiento, orientación y tramitación de conflictos desde una política de cuidado, que tiene relación directa con este modo de vivir y convivir en las instituciones. El tercero de los puntos, de los principios de este plan de trabajo, habla de inclusión en clave de igualdad. Y dice así: el principio de la inclusión parte de reconocer que en una sociedad compleja en la que se intersectan distintas formas de desigualdad, los objetivos de la política pública educativa deben estar dirigidos a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso con aprendizaje. Y por otro lado dice que para que en el sistema educativo y sus instituciones se produzcan lazos sociales significativos de reconocimiento, valoración y cuidado de los sujetos, las políticas públicas deben garantizar esas condiciones para seguir universalizando derechos, para asegurar una justicia social y educativa. Desde este principio de inclusión en clave de igualdad, entendemos que en educación artística debemos focalizar en este modo de vincular, en este valorar y cuidar a los sujetos, y además asumir la inclusión como una verdadera oportunidad de igualdad en la que debemos trabajar todos los días y en la que debemos pensar también en instancias de planificación y propuestas pedagógicas que asuman e incorporen esta idea de inclusión en clave de igualdad. Por supuesto, también en los proyectos de inclusión que pueden existir en las instituciones a partir de determinados estudiantes que vengan con un proyecto específico de inclusión desde la dirección de especial, también necesitamos trabajar en pos de igualdad a partir de la detección de barreras y las configuraciones de apoyo que sean necesarias para que ese estudiante tenga un lugar de igualdad en nuestras instituciones. El cuarto principio habla del fortalecimiento de derechos de la educación sexual integral. Y entonces habla de brindar educación sexual integral en todas las escuelas de la provincia, ya que es un mandato de la Ley Nacional 26.150 y la Ley Provincial 14.744, y una acción político-pedagógica de reconocimiento del derecho de las y los estudiantes a recibirla. Y entonces, desde este lugar, entendemos que en las instituciones de educación artística corresponde, es necesario dar lugar al trabajo sobre los ejes que están relacionados a la ESI, desde sus 5 puertas, por supuesto, pero también asumiendo esta transversalidad que la ESI necesita y debe y merece tomar en las instituciones, asumiendo que debe formar parte de los proyectos institucionales y, por supuesto, desde esta perspectiva integral, también debe formar parte de la transversalidad de todos los espacios curriculares. El quinto derecho habla de la continuidad pedagógica y dice que el decreto 2299 del 11, Reglamento General de las Instituciones Educativas de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 103 y 104, establece la necesidad de contar con un plan de continuidad pedagógica que cada institución debe elaborar atendiendo las particularidades de la comunidad. Y entonces, desde este lugar, también consideramos que es fundamental asumir este plan de continuidad pedagógica como parte del proyecto institucional en nuestras instituciones de educación artística,
pero también asumir que la continuidad pedagógica es un derecho de cada una y cada uno de los estudiantes a recibirla. El sexto principio habla de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida. El sistema de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes instala el principio de responsabilidad compartida. Esta alude a que cada sector, conforme a su competencia, será responsable de la promoción y protección del derecho que debe promover y proteger. Desde este lugar, en nuestras instituciones, consideramos que el encuentro cotidiano con cada uno de los estudiantes, de las estudiantes que forman parte de las comunidades educativas, es un lugar de privilegio que nos permite, en estos vínculos y en esta valoración del vínculo con el otro, poder garantizar esta promoción y protección de los derechos que les corresponden y que debemos asistirlos. El séptimo principio habla de la democracia, de la democratización y convivencia. Y dice, leo textual nuevamente, el sistema educativo en toda su complejidad y heterogeneidad está conformado por una multiplicidad de actores con necesidades, intereses, identidades y pertenencias. Esos actores parten de condiciones diferentes y cuentan con diversos recursos para hacer oír su voz en las decisiones que los afectan. La convivencia y su contracara, las manifestaciones de conflicto social en la escuela y las expresiones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes requieren del reconocimiento e intervención socioeducativa sobre estos temas. Entonces, hablamos de convivencia, hablamos de valoración de los vínculos, hablamos de democratización de estos vínculos. Y en esta línea e idea de democratización, de participación activa en las instituciones, también consideramos importante profundizar el trabajo sobre los acuerdos institucionales de convivencia, el acompañamiento y la renovación en tiempo de los organismos democráticos, tales como los consejos académicos institucionales y también los centros de estudiantes. Y desde esta perspectiva democrática y participativa de convivencia, entendemos que se fortalecen diversas experiencias que confluyen en la construcción ciudadana de las y los estudiantes a lo largo de toda su trayectoria educativa. Pero también necesitamos pensar que esta cuestión y este tema de la democratización y la convivencia no está solo pensado en función de estos estudiantes y su formación, sino también de aquellos docentes que forman parte de estas comunidades educativas y de las comunidades educativas en general. El octavo principio, habla de la inscripción en un proyecto bonaerense de desarrollo con igualdad y plantea, en el actual contexto regional, las políticas que ponen la centralidad en la articulación entre la educación, el trabajo y la producción, configuran la aspiración de construir un modelo de desarrollo en donde las mayorías populares sean sujeto de las estrategias que se definen. Y entonces, en términos del desarrollo con igualdad y de la articulación entre educación, trabajo y producción, se propicia una producción artística en las instituciones como fomento del desarrollo de la industria cultural, regional y local, y como parte de las prácticas pedagógicas que se proponen en arte en nuestras instituciones. Es vincular este proyecto bonaerense con la producción artística y entenderlo desde este lugar que tienen las instituciones en generar proyectos de producción artística vinculados al trabajo, a la producción, que hacen de nuevo a este circuito de desarrollo con igualdad en un proyecto bonaerense y entendiéndolo desde el campo específico del arte. El noveno principio habla de memoria e identidad bonaerense. Este principio alude a la concepción de la identidad como una construcción histórica y social. Esta concepción
Este reconocimiento y esta identidad se sostienen en la defensa irrestricta de los derechos humanos como política de Estado. La Dirección General de Cultura y Educación sostiene y profundiza la búsqueda de memoria, verdad y justicia como garantía de derecho y la identidad de todas y todos y como esencia del proceso educativo. Entonces, es en este sentido que será imprescindible replantear el abordaje de las efemérides en nuestras instituciones, hablando y entendiéndolo desde el lugar de la memoria, pensándolo desde acciones pedagógicas asociadas a lo que implica la relación con los procesos de identificación de cada uno de los estudiantes. En muchos casos se construyen, sabemos, temáticas complejas que contribuyen a fortalecer valores de responsabilidad colectiva fundamentalmente y que se convierten en la base para pensar horizontes más justos. En lo particular de la dirección, ustedes saben que todos los años por calendario de actividades docentes figura la Semana de las Artes. Y en lo particular de este año, el trabajo que se va a desarrollar estará relacionado con este principio de memoria, identidad e identidad bonaerense, ya que la temática a abordar durante la Semana de las Artes, en instancias de muestras de producción o partes de procesos de producción, será alrededor de los 40 años de la recuperación de la democracia. Estas acciones que puedan darse estarán ligadas a este principio y, como sabemos, son acciones que se preparan a lo largo de todo el año, no son cerradas solo a la última semana de septiembre y la primera de octubre, sino que son acciones que se planifican y se piensan a lo largo de todo el año. Por último, el 10º principio habla de tecnología y conectividad para el sistema educativo. Y dice, la provincia de Buenos Aires se encuentra realizando la adquisición de equipamiento informático que se articula con la instalación progresiva y sostenida de la conexión a Internet para establecer un piso de conectividad para todas las escuelas de la gestión estatal. Y de algún modo, en esta clara intención de igualdad respecto también del acceso a la tecnología, se propicia desde la educación artística la actualización en los modos y procedimientos pedagógicos que se le da al arte, dado que se entiende que la tecnología posibilita la incorporación de este modo aplicable tecnológico a los procesos de enseñanza y aprendizaje y, consecuentemente, en la producción artística que se genera en todas las instituciones que dependen de la Dirección de Educación Artística. De algún modo, estos 10 principios suponen un gran desafío y una reflexión situada en y sobre las prácticas educativas que se llevan adelante en las instituciones. Entonces, también estos principios sabemos que no pueden comprenderse en forma escindida de la integralidad desde la cual el paradigma actual sostiene el acceso a los derechos. El acceso también a la educación artística como derecho que debemos garantizar todos quienes estamos en espacios de gestión, quienes forman parte de las instituciones, quienes, como ustedes, van a acceder a pruebas que les den lugar a listados para poder ocupar esos espacios de gestión institucional, como es el caso de quienes están en este momento preparándose para estas pruebas y que serán garantes de la política, del cumplimiento de la política pública. Entender a la educación artística como derecho implica posicionarnos en que la educación artística es un campo de conocimiento y también un campo de producción de sentido que se encuentra anclada en los ejes conceptuales propios de cada disciplina o lenguaje sobre la cual desarrollamos la tarea. Es necesario también entender que desde este lugar la educación artística necesita o focaliza
sus acciones en la enseñanza, en esos procesos de enseñanza y aprendizaje, en esta manera de acompañar, asesorar y orientar estos procesos de enseñanza y aprendizaje. Asumimos que entender a la educación artística como conocimiento implica entender también que hay algo que enseñar y algo que aprender, que resulta significativo para la construcción de la vida de los sujetos, que aporta a la integralidad desde una mirada que sea fundamentalmente inclusiva y cuyo horizonte es la construcción de una sociedad democrática que propicie la identificación de un proyecto de vida y que reconozca la memoria como parte de esta construcción del sujeto, pero también como una construcción que es colectiva. Desde esta concepción, la gestión institucional debe asumir el profundo impacto que tendrá todo lo que suceda a nivel institucional en las trayectorias de estos estudiantes. Y de algún modo también lo que ocurra en la construcción del proyecto institucional, que debe ser acorde a los paradigmas actuales del arte, dado que implica directamente sobre estas trayectorias de quienes se forman como estudiantes, pero también de quienes forman parte de esa formación, que son las y los docentes. Estos egresados, estos estudiantes que transitan su trayectoria educativa en nuestras instituciones serán profesionales del arte, serán docentes, pero también serán formados y se llevarán su formación como ciudadanos en el marco de la educación pública artística de la provincia de Buenos Aires. Sabemos que formar parte de un equipo directivo o de conducción implica basar sus acciones en normativa y se entiende que esta tarea de ser un jerárquico, de ocupar un rol jerárquico en una institución, tiene que ver directamente con ser garante de cumplimiento de estas políticas públicas y también de esta normativa que rige la política pública. Entonces, desde ese posicionamiento, quienes ejercen roles jerárquicos en las instituciones dependientes de la dirección tendrán como misión el trabajo desde aspectos técnico-pedagógicos, desde aspectos técnico-administrativos y también desde aspectos sociocomunitarios. Y deberán pensar en estos tres grandes territorios de trabajo en función de poder entramarlos y gestionar su propio rol en cada institución. Uno de los elementos normativos fundamentales que tenemos al momento de la gestión institucional es el decreto 2299 del 11, que es el reglamento de las instituciones educativas y que rige en toda la provincia de Buenos Aires para todas las instituciones educativas de todas las modalidades y de todos los niveles. En el artículo 46, les leo, dice: el marco general del trabajo y las actividades específicas del equipo de conducción institucional comprenden la acción conjunta, la supervisión, la organización, la coordinación, la articulación y la orientación del personal a su cargo para la mejor ejecución del currículo vigente en el marco del proyecto institucional. Y entonces será parte de aquellas tareas fundamentales que deberán cumplir quienes ejerzan estos roles, la construcción y la responsabilidad sobre la planificación, la construcción y el hacer participar al resto de la institución sobre lo que implica el proyecto institucional, su construcción, pero también su ejecución y la totalidad de los aspectos que abarcan a este proyecto. Por otro lado, deberán conducir el proceso de desarrollo curricular atendiendo a los diseños vigentes, siempre en función de la mejora de la calidad educativa. Por otro lado, deberán atender y garantizar corresponsablemente, y esto
también aparece en los principios sobre los que ya hablamos. Decía que deberán atender y garantizar corresponsablemente con el resto del equipo institucional el proceso formativo de los alumnos, sustentando en el diálogo respetuoso que reconozca también la posibilidad de diálogo y la posibilidad de asumir el error como fuente de aprendizaje. Otra de las cuestiones que corresponde tener en cuenta al momento de pensar el rol jerárquico habla de promover diversas instancias de evaluación de este proyecto institucional, pero trabajar sobre la evaluación, el acompañamiento y la supervisión, realizando los ajustes y las reformulaciones que sean necesarias en relación a las acciones que se desarrollan en la institución. Cada planificación, ya sea a mediano, corto o largo plazo, necesita de instancias de evaluación. Y sobre esa evaluación hay que trabajar en términos de ejercer el rol jerárquico. Otra de las cuestiones a tener en cuenta tiene que ver con supervisar los procesos que se dan en el desarrollo fundamentalmente de lo que implica el proyecto institucional, pero también de todas las prácticas pedagógicas al interior de las instituciones, al interior de cada una de las cátedras o de los espacios curriculares sobre los que se trabaja en esa institución. Habrá entonces que conocer, comunicar, cumplir y requerir también el cumplimiento de las prescripciones normativas que corresponden y que sean aplicables al sistema educativo y a lo específico de ese nivel, de ese tipo de institución sobre la que trabajan. Y también responder a las necesidades y entender la necesidad de un jerárquico que esté abierto a la escucha, que acepte las opiniones, las ideas y la voz de los otros, de las otras, desde un lugar de respeto permanente por sus derechos y poniendo en funcionamiento los mecanismos internos y externos de protección y garantía de derechos. Y entonces, también es necesario establecer y profundizar los vínculos con el entorno sociocomunitario, entendiendo lo situado y lo importante de la cercanía y lo situado que implica el trabajo específico como jerárquico en una determinada institución. Hablamos entonces que las características o de algún modo las tareas del equipo de conducción, sumadas a las tareas generales de todos los docentes, que en el decreto 2299 del 11 están situadas en los artículos que van del 38 al 42, entre muchos otros, podemos hablar de que la prioridad tiene que estar puesta en el interés del alumno, en la toma de decisiones que se puedan registrar a nivel institucional. Que por otro lado, la conducción participativa, la adecuada formación, la participación y la actitud crítica del personal a su cargo, en un marco de recíproco respeto, formarán parte de sus acciones cotidianas. Que la planificación prospectiva de su accionar, sin desmedro de atender a situaciones no previstas, forma parte del cotidiano del ejercicio del rol de un jerárquico, y esto es tener la flexibilidad necesaria para poder, si bien uno tiene la planificación y la organización de lo que implica las acciones de su rol, atender a aquellos emergentes que son necesarios de atender y que surgen en lo cotidiano. Por otro lado, supervisar con criterios y orientaciones que sean superadoras la tarea docente y con otra vez la intención de fortalecer la calidad educativa, es que las orientaciones que se puedan brindar a los docentes tengan la intención de superar esas dificultades que inviten a mejorar la calidad que se brinda a las y los estudiantes. Y el último tiene que ver con orientar la construcción de la planificación anual y las planificaciones acordadas en el marco del proyecto institucional. Para nosotros es fundamental asumir esta cuestión de orientar las prácticas pedagógicas, entendiendo que son los jerárquicos quienes corresponde y tienen el bagaje suficiente
y necesario para poder orientar prácticas de docentes y hacer que de ese modo mejore las prácticas que se brindan en cada una de las instituciones educativas. Sabemos que las tareas de cada uno de los miembros del equipo directivo están definidas claramente en el decreto 2299. Cada uno tiene su espacio, el director, el vicedirector, el regente, el secretario, el jefe de área. Cada uno tiene su lugar específico en el que trabajar y poder desde esos datos construir su rol. La invitación de algún modo es poder pensar el rol por el cual están presentándose en estas pruebas, desde lo que implica y lo que indica la normativa, desde su propio saber como docentes de educación artística y desde su propio modo de construir este rol, entramando desde todos estos elementos que nombramos con anterioridad. Lo que viene es plantear específicamente una problemática para cada uno de los roles que se presentan en estas pruebas de selección, para directivos, directores, directoras, para secretarios, secretarias y también para jefes de área y jefas de área. Y entonces los invito, en principio van a tener en el primer comentario del chat de este video, van a tener en un PDF la problemática que yo les voy a leer ahora, pero que puedan pensar, vamos a invitarlos a pensar la problemática desde cada rol. Bien, y entonces para terminar solo me queda proponerles que puedan probar y ensayar distintos modos de pensar esta problemática, que quizá pueden hasta tomar la misma idea y en lugar del proyecto institucional lo que sea necesario revisar sean prácticas pedagógicas, sean contenidos que se solapan o se superponen en distintos espacios curriculares, que otra idea pueda ser que no hay espacios de articulación y proyectos interdisciplinarios que puedan tomar esta estructura de problemática para ensayar distintos tipos de modos de resolución y de líneas de trabajo de ejecución. Les deseo que esto sea un buen proceso de aprendizaje, que lo puedan vivir también como espacio formativo y que puedan desarrollar una buena experiencia en estas pruebas 2023 a las que se están presentando como aspirantes a ocupar espacios jerárquicos en estas instituciones de educación artística que tanto queremos y respetamos también, por supuesto. Les envío un saludo muy especial y nos estamos viendo seguramente. Muchas gracias.